Este viernes y con motivo de la apertura del taller de Gobierno Abierto y Transparencia en Legislaturas Locales, fue organizado por el GEN, que es la Generación para un Encuentro Nacional, cuya titular, Margarita Stolbizer, habló con conclusión y esto fue lo que dijo. De hecho, quienes van a estar acá ya hemos participado de un frente común porque en realidad nosotros sostenemos la necesidad de reproducir también en el país la existencia de un frente progresista como el que hay aquí. Yo siento que cada vez en la Argentina es más necesario y es necesario conjugar los dos elementos que se van a trabajar hoy en esta actividad, que tiene que ver con la formación, la promoción de nuevos liderazgos sobre todo, pero la otra cuestión es la transparencia y el gobierno abierto. Entonces nosotros capacitamos a muchas personas en esa cuestión. Hoy es importante impulsar ámbitos de diálogo para construir consensos, pero para honrar la función pública. Es un tiempo en realidad donde me parece que la política debe ponerse como desafío reconstruir credibilidad. Y también es cierto que estas cuestiones se hacen desde el progresismo. El progresismo es el que tiene como horizonte la búsqueda de la igualdad de posibilidades para todas las personas. Y eso empieza también por los gobiernos locales. Para nosotros eso es lo importante. Los dos elementos entonces de este encuentro es la formación de liderazgos, dotar de herramientas e insumos al que ocupa una actividad municipal, sean concejales o sus equipos. Hoy va a haber mucha gente de los equipos que tienen los concejales. Y el otro tema es la transparencia como base para una mejor gobernabilidad. ¿Cómo ve la situación actual del país, las últimas medidas que ha tomado el presidente Macri? Con mucha preocupación, me imagino que es la preocupación que compartimos los argentinos. Hoy la situación realmente es grave, pero creo que tenemos que mirar lo que ocurre hoy y sobre todo lo que fue el impacto de las últimas medidas, la crisis y la disparada del dólar, como la consecuencia de todo un proceso y de un tiempo que se venía dando, donde nosotros observamos los malos pasos del gobierno y esto termina explotando de esta manera que era la peor. Se termina yendo al Fondo Monetario, una receta antigua, conservadora de la década de los 90, que ya sabemos cómo nos fue con la ida al Fondo Monetario, pero lo peor es que se va al fondo después de habernos hecho creer que todo estaba fenómeno, que tenían el mejor equipo de no sé cuántos años. Evidentemente no tenían un buen equipo, el equipo no está formado, el equipo no es ejemplar y se va al fondo en una situación de debilidad. Nosotros no demonizamos el endeudamiento puede ser bueno o malo, de la misma manera cuando uno en su casa toma un crédito para pagar la casa o para ampliarla, o cuando toma plata prestada para jugársela en el casino, digamos. Bueno, esto es así. Lo que importa es en qué condiciones se toma el préstamo y a dónde van a parar los dólares del préstamo. ¿Cuánto puede llegar a durar este acuerdo con el fondo? ¿Cuánto puede llegar a durar el dinero? A eso me refiero. Sí, hoy el problema que tenemos en realidad es que ya sabemos que no se van a cumplir ni siquiera con las primeras metas que fueron fijadas. Este es un problema que recurrentemente viene teniendo el gobierno, que no puede cumplir ni siquiera con las metas que ellos mismos se asignan. Entonces lo que hay es que permanentemente estos acuerdos se tienen que ir renovando si el país no cumple. Ahora, lo que iba a decir es que hay que mirar la economía y la crisis y la situación no solo en función del precio del dólar y del acuerdo con el fondo. Hay que discutir mucho más la economía real, que es la que le pasa a la gente todos los días. Por eso nosotros hablamos de las tarifas de luz, del costo del transporte, el aumento de la nafta, los precios de los alimentos. Este impacto de los últimos días ha significado casi un 20% de aumento de la carne, de los productos de la canasta básica. Entonces no nos dejemos distraer la atención en discutir el precio del dólar. Yo vengo de la provincia de Buenos Aires y vengo diciendo, preferiría que en las placas de la televisión donde con rojo se informa el precio del dólar, informen la cantidad de escuelas que no tienen clase, por ejemplo, por problemas de infraestructura, y que nos vayan diciendo cuántas van arreglando. Lo que pasa es que el problema de la suba del dólar como de la inflación se termina trasladando después al día a día. Exactamente, pero lo que hay que analizar es el día a día, porque si no parece que hoy baja un peso y entonces la cosa se aliviana. No, la verdad es que todo lo que viene ocurriendo con el dólar significa, primero que nada, licuación de salarios, porque el trabajador ya no gana lo que ganaba hace 6 meses atrás. La licuación del salario en todo este proceso del último año ha sido brutal. Atrás de la licuación del salario, con el aumento de precios y la inflación, viene obviamente la restricción que tiene la capacidad de compra del ingreso básico de un trabajador, al que no se le actualizó su salario en la misma medida de la inflación y el aumento de los precios. Y a partir de ahí viene un empobrecimiento de sectores medios bajos. El gobierno
gobierno sale muchas veces a aclarar, no, pero seguimos sosteniendo los planes sociales, aumentamos las asignaciones. Primero hay que saber que con los planes sociales no se resuelve el problema de la pobreza y no se está discutiendo cómo se sale. Y segunda cuestión es que hoy hay sectores medios que tienen trabajo, pero que ya el salario no les alcanza. Y además a esto agreguemos otra cuestión. Nosotros lo venimos viendo con las facturas de luz de las pymes. La pyme pagaba 20.000 pesos de luz y ahora le llega una factura de 120.000. ¿Qué hace la pyme con eso? Porque no puede pagar esa factura de luz. Empieza a suspender trabajadores o despide o cierra la pyme. Entonces, en una familia donde ya el problema era grave porque no podía pagar su factura de luz de consumo domiciliario, se agrega que empieza a tener alguien en la familia que queda despedido. Margarita, ¿sigue la alianza con Sergio Massa? A ver, aclaramos siempre, la alianza fue una alianza de tipo electoral del año pasado. Las alianzas se hacen en los tiempos electorales. Nosotros no renegamos de ese acuerdo, ni siquiera con el mal resultado electoral, o por lo menos el que no esperábamos, y veremos el año que viene qué es lo que se hace. Hoy lo que cada uno hace es fortalecer su propio partido. Nosotros hemos trabajado para fortalecer nuestro partido GEN. Mónica es la presidenta a nivel nacional de nuestro partido y viene recorriendo el país porque es un momento en el que tenemos que escuchar, promover, impulsar. El año que viene veremos cómo se hacen las coaliciones electorales. Massa trabaja en fortalecer su frente. Y sí, lo que tenemos es un diálogo permanente. Las cosas que nosotros hacemos las consultamos, nos las contamos, tenemos la misma visión de lo que pasa en el país, la necesidad de atender estas problemáticas, cambiando las prioridades del gobierno. Nosotros exigimos que el gobierno cambie su rumbo, que definan un plan económico, que pongan en la prioridad de atención a los trabajadores, a los jubilados y a las pymes. En esto tenemos coincidencia. Y sí creemos que para enfrentar a un gobierno que hemos categorizado como un gobierno de centro-derecha, conservador, hace falta un frente progresista y amplio y ético por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el papel de la provincia ante esta realidad? Porque los impuestos llegan, usted dice que aumentan las tarifas y mucho tiene que ver con la provincia. Bueno, las provincias están hoy en otra discusión que me parece importante marcar. Entre otras cosas, a través de un decreto, de manera unilateral, le han cortado a las provincias y a los municipios el fondo sojero, el fondo federal, con el cual había muchas obras en marcha. Nosotros tenemos también en esto, nuestros concejales han hecho pedidos de informes, tenemos los cálculos sobre cuánto esto afecta a las provincias y a los municipios, y sin embargo tenemos ahí muchísimos elementos de investigación, por lo tanto hay un desafío muy grande para la justicia. La justicia goza lamentablemente de un desprestigio muy grande desde hace mucho tiempo. Hay informes, estudios de opinión, uno es del Colegio de Abogados de Córdoba, otro de Management, que dicen que el 82% de los argentinos no confía en su sistema de justicia. Esto es gravísimo, porque la justicia debe garantizar el funcionamiento de las instituciones y debe garantizar derechos. Por lo tanto, nosotros creemos que es un gran problema. Ahora, hoy el desafío está puesto ahí. Creo que hay que mirarlo con el cuidado que significa saber que la justicia actúa sobre hechos del pasado, y no está mal que así sea, pero quienes tenemos que actuar sobre el presente y el futuro somos nosotros, es la política y es la ciudadanía también, para evitar que estas cosas que nos pasaron nos vuelvan a pasar, porque lo que no debemos es correr el riesgo de la repetición. ¿Qué cosa nos está salvando a nosotros de que en este mismo momento estén ocurriendo hechos similares y un funcionario esté pidiendo coimas o no? Creo que hay que ser muy cuidadosos y se necesita un gran pacto de integridad entre la política y también con una ciudadanía que genere más incentivos para la buena política. No puede ser que cuando las cosas van bien económicamente se tapan los ojos, la nariz, miran para otro lado y terminan votando corruptos. ¿Para usted se robaron mucho dinero en este país? Se han robado mucho y la gente pregunta, ¿dónde está ese dinero? Se han robado muchísimo y la verdad es que lo digo con la plena convicción y con el conocimiento de muchas de estas causas, sobre todo las causas antecedentes a estas, que son las que nosotros impulsamos, que era la investigación del lavado del dinero. El dinero venía sucio porque era un dinero originado en la corrupción y a través de un circuito económico creado por la familia Kirchner lavaban esa plata, o sea que la reinsertaban en el circuito legal dándole una apariencia de legalidad cuando no lo era, para disimular ese origen. Los delitos están y las pruebas también están. Lo que a nosotros a veces nos llama la atención, un
poco por la pregunta anterior, es que los expedientes salen cuando los funcionarios pierden poder, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, con los anteriores y con estos ahora. Y necesitamos también reaccionar frente a eso para controlar también la acción de la justicia. ¿Y el dinero de funcionarios políticos fuera del país y sus bienes fuera del país también? Sí, excelente pregunta, porque además me parece que también tenemos que empezar, ¿no? Claro, tenemos que empezar a escandalizarnos de esto. Hay un dato del INDEC, es un dato oficial, absolutamente oficial, del último mes, que dice que los argentinos tienen en el exterior 278.000 millones de dólares. 278.000 millones de dólares. Somos el quinto país, después de las potencias petroleras, que tiene más plata en los paraísos fiscales. Y ojo, porque en los paraísos fiscales la plata que va a evadir impuestos o a ser escondida por la ilegalidad que tiene. Ahora, esas cosas nos deben avergonzar a nosotros como país, sinceramente, y son las cosas sobre las que no se hace nada. Yo presenté hace varios años un proyecto para prohibir las transferencias fiscales, financieras, desde y hacia los paraísos fiscales, porque además la Argentina tiene, como todos los demás países, una categorización de cuáles son los paraísos fiscales. Si tenés oficialmente esa categorización, algo hay que hacer, entonces dejemos de sacar plata ahí. Es un escándalo, fíjense que nunca se trató, no solamente no se trató, sino que hasta me descalificaban, pues decían, ¿cómo va a presentar semejante proyecto? Me han criticado mucho por ese tema. Que quienes no lo quieran tratar deban seguir enviando dinero afuera. Sí, sí. Ahora, creo que es un tema central, porque estamos hablando de una suma exorbitante en un país que está mendigando 30.000, 50.000, y esa es la plata que tienen los argentinos afuera. Ahora, frente a esas cosas, ¿no nos vamos a sentar en algún momento a hacer algo? Y el otro gran tema para nosotros es que en algún momento hay que ponerle el cascabel al gato y llevar adelante una reforma tributaria que implique efectivamente que los que más pagan más tienen. No lo hizo el gobierno anterior, habiendo tenido mayoría en las dos cámaras legislativas, y no aceptan hacerlo esto, porque en algún momento hay que tocarle el bolsillo a esos 278.000 millones, a los que tienen la plata en departamentos que valen millones de dólares en Miami o en Punta del Este, y en cambio, ¿qué hacen? Le cobran el IVA al que paga en la factura de la luz, ¿no es cierto? Lo que decía hace un rato, las pymes, el consumo doméstico. Entonces, este es otro de los temas. Frente a una realidad como esa, algo hay que hacer.